La Eugenia cisplatensis es un frutal nativo maravilloso. Nos regala unos frutos que son muy ricos, muy dulces, de sabor único, original, irrepetible, en fin, deliciosos. Les cuento lo que tengo planeado hacer con estos frutos. Voy a cosechar los frutos que estén bien maduros, los voy a llevar a la cocina y voy a hacer un nuevo sabor de helado loco. Siempre que hago un helado de alguna fruta nativa, es un momento de celebración. Les cuento que la Eugenia cisplatensis es un árbol frutal nativo muy ornamental, de flores perfumadas y de exquisitos frutos. Hablando de los frutos, les cuento que son muy pequeños, pero valen la pena. El sabor es único, original, con mucha personalidad y muy dulce. Para el que no conoce la Eugenia cisplatensis, le pido que se quede hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar varios videitos referidos a esta deliciosa fruta nativa. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación del helado de Eugenia cisplatensis, un helado con sabor bien nativo. Bueno, acá como verán ya tengo preparada la pulpa de la Eugenia cisplatensis. Les cuento que la fruta es pequeña y que además tiene un carozo. Ya le retiré el carozo porque no lo necesitamos para esta preparación. Así que tiene pulpa y piel del fruto de la Eugenia cisplatensis. Para hacer un pequeño helado de Eugenia cisplatensis no necesitamos gran cantidad de pulpa, ya que esta fruta, a pesar de su tamaño, tiene un sabor fuerte. Así que con esta cantidad va a salir un rico helado. Bueno, ahora lo que voy a hacer para continuar es procesar la pulpa que tengo acá en la mano y continuamos. Bueno, por acá ya tenemos la pulpa de Eugenia cisplatensis procesada y por acá tenemos crema de leche o nata lista, que ya está preparada. En este caso vamos a utilizar un pote chico de 200 mililitros. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos ingredientes y recién ahí vamos a endulzar. Bueno, listo, ya tenemos la mezcla realizada. Miren qué color violáceo que tiene esta mezcla. La Eugenia cisplatensis está haciendo magia con su color. Les cuento que en este caso le agregué 3 cucharadas de azúcar y con eso quedó bien de dulzor. Ahora continuamos. Bueno, llegó el momento de verter la mezcla en la heladora. Un momento hermoso, un momento que ya estoy disfrutando porque se acerca el momento de probar un nuevo sabor de helado. Bueno, ahora continuamos. Este es un momento mágico donde se unen los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado. Espero que les guste, tanto como a mí hacerlo. Lo disfruto mucho. Gracias. Bueno, miren lo que quedó este helado. Miren qué color que tiene además. Un color que me está llamando a probarlo. Además, miren qué cremoso que quedó este helado de Eugenia cisplatensis. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo porque estoy con ganas. Bueno, llegó un momento de celebración. Y es un momento de celebración porque vuelvo a hacer un helado loco con un fruto nativo. En este caso, la Eugenia cisplatensis, un frutal nativo increíble. Bueno, mientras iba juntando la pulpa, porque esto lo fui haciendo durante un buen tiempo, iba juntando la pulpa de los frutitos que iban madurando, juntaba la pulpa, lo guardaba en el freezer y así hasta acumular una buena cantidad de pulpa como para hacer un rico helado. El sabor de la fruta es único, interesantísimo, muy original el sabor, dulce, exquisito, no se parece a nada, puede haber mezcla de diferentes frutos porque uno va sacando el sabor así, pero el sabor es único y mientras iba juntando la pulpa, como les decía recién, ya iba planeando el día que iba a hacer el helado. Digo, esto cuando haga un helado va a ser una locura, va a ser un sabor diferente a todo. Así que llegó el momento que es un momento de celebración. Acá ya tengo la porción. Luego un tiempo de creación. Ahí está la porción. No sé si se alcanza a ver el color violáceo que tiene. Es un color muy lindo. A ver si se ve. No sé si se alcanzará a ver bien por la cámara.
Es un color violáceo. Mientras uno va manipulando estos frutitos pequeños, la mano se tiñe. La mano se tiñe, es un color muy, muy, muy lindo. Bueno, voy a pasar a probarlo porque estoy ansioso. Y luego sí, les voy a contar qué tal me parece el helado de Eugenia Cisplatensis. Vamos. Mm, mm. Un golpe directo al paladar de sabor, de matices de sabor, esto es increíble. Mm. Qué locura. Tenía razón cuando iba juntando la pulpita. Y digo, el día que pruebe el helado, ¿con qué me voy a encontrar? Con un sabor original, como es el sabor de la fruta. Está todo el sabor de la fruta concentrado acá en el helado. Mm, una delicia. Si les tengo que describir el sabor de este helado, podría ser una mezcla. Yo pensé que iba a ser como un sabor a frutos rojos, pero más bien estoy pensando en sabor a uva mezclado con arándanos, con algo de ciruela. Viene por ahí el sabor. Uvas mezclado con arándanos, mezclado con un toque de ciruela. Un poco de azaí podría ser, que el azaí está de moda, ese fruto tropical. Pero bueno, todos esos sabores yo se los estoy describiendo individualmente, pero están concentrados en un solo sabor. Es sabor a Eugenia cisplatensis. La Eugenia cisplatensis tiene este sabor. Y como para comparar, como para que sea una idea, tengo que mezclar con esas frutas. Pero el sabor es único y original. Sabor a Eugenia cisplatensis. Mm. La cual es una delicia total. Puedo comer toneladas de estos frutitos al lado de la plantita que no me voy a cansar. Vale la pena. Es un frutito chiquitito, por ahí inclusive un poquito más chico que un arándano, parecido a un arándano en cuanto a tamaño, y tiene un carozo, pero vale la pena eso que probás. Esa pulpita que tiene pegada al lado del carozo, vale la pena. Es una delicia, original, muy dulce, muy rica, con mucha personalidad, tiene buen sabor, fuerte, se hace notar, y acá en el helado está todo el sabor de la fruta. Además les recomiendo la Eugenia Cisplatensis porque tiene un alto valor ornamental. Se pone muy colorida en cuanto a las hojas en una época del año que se ponen muy rojas y después las flores son perfumadas, atraen polinizadores, están muy buenas, uno pasa por ahí al lado y lo atraen también a uno porque ese perfume lo invita a estar ahí cerquita de la planta y luego vienen esos frutos que son una delicia total. Y por eso sale este helado tan delicioso y no puedo parar de comer. Mm. Yo siempre digo y recalco que nuestros frutales nativos, los de la región, que se comparten varios con varios países, vecinos y amigos, nuestros frutales nativos tienen una personalidad, sabores únicos, originales, no son ninguno igual a otro, se pueden parecer con algunas cosas, algunos matices de sabor a otras frutas conocidas o no. Una mezcla también de sabores en un solo fruto. Tienen mucha personalidad. Te pueden no gustar inclusive, pero que no los vas a olvidar y que no vas a poder decir que son frutos con poco sabor o sin sabor. Desabridos no son. Tienen mucha personalidad. Increíble. Y hay una diferencia de sabores, de dulzuras. Algunos son más ácidos, otros menos. No, increíble. Las texturas también varían mucho. Bueno, voy a comer un poquito más. Le hago un resumen del sabor. Ah, y antes les voy a contar una linda info que me trajo un amigo paraguayo cuando me visitó hace un tiempo y vio la planta que nos regala estos frutitos. Mm. Bueno, el amigo paraguayo me contó que en su Paraguay natal de esta planta había por todos lados. Crecimiento silvestre por todos lados, lo cual yo lo envidiaba, porque tener estos frutales que nazcan por todos lados, ese es un regalito. Bueno, él me recordó también que un familiar, no me acuerdo si una tía o una abuela, preparaba licor y quedaba muy bueno. Licor de Eugenia Cisplatensis. Interesantísimo eso, como para hacer un día algo de eso. Yo voy tratando de hacer, a medida que tengo cosecha,
mis árboles son jóvenes, están en maceta, no hay grandes cosechas, frutas pequeñas algunas inclusive. Entonces, a medida que puedo, voy haciendo, juntando cosecha y haciendo distintos preparados. Seguramente la próxima temporada voy a hacer un preparado diferente a este. Y así, no tratar de repetir, que sean diferentes. Bueno, ahora sí, para resumir, el helado de Eugenia Cisplatensis es una locura, no puedo parar de comer. Una delicia total. Una mezcla entre uva, arándano, azaí y algo de ciruela. Una mezcla así en un solo sabor, en una sola fruta. Antes de despedirme, les digo que la idea de hacer estos helados, más allá de hacer el helado y disfrutarlo, que puede ser hasta inclusive repetitivo para el que ve los helados, porque siempre más o menos la misma forma, ¿no? Pero la idea es hacer visible a estos frutos nativos y otros frutos que no son tan conocidos, porque un día está buscando en YouTube alguien helado y se encuentra con este helado y seguramente no va a conocer la fruta. Entonces la idea que entra por el helado viene y ve esta fruta y se empieza a hacer conocida. Después ve mis videos, que aparte les pido que se queden en el canal de YouTube, donde están los videos de cuando está la Eugenia cisplatensis floreciendo, después también cuando está frutificando, cuando pruebo el fruto y les muestro cómo es el sabor del fruto, les cuento, más que mostrarles. O sea que pueden ver otros videos acerca de este frutal maravilloso, el cual se los recomiendo. Bueno, la idea es hacerlos visibles, que estén ahí y se puedan ver en cualquier momento. Bueno, no me olvido más nada, ¿no? Estuve buscando información y hasta ahora no encontré a alguien que haya hecho helado de Eugenia cisplatensis, así que puede llegar a ser el primero en YouTube de helado de Eugenia cisplatensis. Así que vamos a ver, por ahí tenemos esa suerte. Y espero no ser el último. Espero ser el primero, pero no el último. Bueno, me despido por ahora, espero les haya gustado el helado de Eugenia cisplatensis, un nuevo sabor de helado loco, otro más que se incorpora a la tanta cantidad de que tenemos ahí en el canal de YouTube. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!